Señor presidente, las familias de nuestros queridos rehenes que languidecen en las mazmorras de Gaza, damas y caballeros, el año pasado me paré en este podio y mostré este mapa. Muestra la maldición del eje del terror de Irán. Este eje amenazaba la paz de todo el mundo. Amenazaba la estabilidad de nuestra región y la misma existencia de mi país, Israel. Irán estaba desarrollando rápidamente un enorme programa de armas nucleares y un masivo programa de misiles balísticos. Estos no estaban destinados únicamente a destruir a Israel. También estaban destinados a amenazar a Estados Unidos y a chantajear a las naciones en todas partes. Desde Gaza, Yahya Sinwar envió oleadas de terroristas de Hamás. Ellos irrumpieron en Israel el 7 de octubre y cometieron actos de barbarie indescriptible. Desde el Líbano, Hassan Nasrallah lanzó miles de misiles y cohetes contra nuestras ciudades, aterrorizando a nuestros ciudadanos. En Siria, el dictador asesino Assad albergó a las fuerzas de Irán, apretando un lazo de muerte alrededor de nuestras gargantas. En Yemen, los hutíes lanzaron misiles balísticos contra Israel mientras estrangulaban el comercio global en la entrada del Mar Rojo. Entonces, ¿qué ha pasado en el transcurso del último año? Golpeamos duramente a los hutíes, incluso ayer. Aplastamos gran parte de la maquinaria terrorista de Hamás. Debilitamos a Hezbollah, eliminando a la mayoría de sus líderes y gran parte de su arsenal de armas. ¿Recuerdan esos buscapersonas, los Viper? Nos comunicamos con Hezbollah y créame, recibieron el mensaje. Y miles de terroristas al suelo. Destruimos los armamentos de Assad en Siria. Disuadimos a las milicias chiitas en Irán e Irak. Y lo más importante, por encima de cualquier otra cosa que pueda decirles que hicimos en este último año, en esta última década, devastamos los programas de armas atómicas y de misiles balísticos de Irán. Así que, así están las cosas hoy. El liderazgo de Houthi en Yemen, desaparecido. Yahya Sinwar en Gaza, desaparecido. Hassan Nasrallah en Líbano, desaparecido. El régimen de Assad en Siria, desaparecido. Esas milicias en Irak, bueno, siguen disuadidas. Y sus líderes, si atacan a Israel, también desaparecerán. Y en cuanto a los principales comandantes militares de Irán y a sus principales científicos de la bomba atómica, bueno, ellos también han desaparecido. La guerra de 12 días de Israel con Irán, a la que renombré Operación León Ascendiente, eso está en la Biblia. Esta guerra de 12 días quedará registrada en los anales de la historia militar. Nuestros valientes pilotos neutralizaron las defensas de misiles de Irán y tomaron el control de los cielos sobre Teherán. Y ustedes lo vieron. Pilotos de combates israelíes y pilotos estadounidenses B-2 bombardearon sitios de enriquecimiento nuclear de Irán.
Quiero agradecer al presidente Trump por su acción audaz y decisiva. El presidente Trump y yo prometimos evitar que Irán desarrollara armas nucleares y cumplimos esa promesa. Eliminamos una amenaza existencial para Israel y una amenaza mortal para el mundo civilizado. Levantamos una nube oscura que podría haber reclamado millones y millones de vidas. Pero, damas y caballeros, debemos permanecer vigilantes. Debemos mantenernos absolutamente lucidos y vigilantes. No debemos permitir que Irán reconstruya su capacidad nuclear militar. Los arsenales de uranio enriquecido de Irán, esos arsenales, deben ser eliminados. Y mañana, las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Irán deben ser restablecidas de inmediato. Gracias a la determinación de nuestro pueblo, al valor de nuestros soldados y a las decisiones audaces que tomamos, Israel se recuperó de su día más oscuro para lograr uno de los regresos militares más impresionantes de la historia. Pero aún no hemos terminado. Los elementos finales, los últimos remanentes de Hamás, están atrincherados en la ciudad de Gaza. Juran repetir las atrocidades del 7 de octubre una y otra vez, sin importar cuán disminuidas estén sus fuerzas. Por eso Israel debe terminar el trabajo. Por eso deseamos hacerlo lo más rápido posible. Damas y caballeros, gran parte del mundo ya no recuerda el 7 de octubre, pero nosotros lo recordamos. Israel recuerda el 7 de octubre. Ese día, bueno, les diré, pueden recordar el 7 de octubre. ¿Ven este pin grande aquí? Es un código QR. Lo que les pido es que saquen su teléfono, hagan zoom y ustedes también verán lo que luchamos y por qué debemos ganar. Está todo aquí. El 7 de octubre, Hamás perpetró el peor ataque contra los judíos desde el Holocausto. Masacraron a 1.200 personas inocentes, incluyendo a más de 40 estadounidenses y ciudadanos extranjeros de decenas de países aquí representados. Decapitaron a hombres, violaron a mujeres, quemaron a bebés vivos, quemaron bebés vivos frente a sus padres. ¡Qué monstruos! Y estos monstruos tomaron como rehenes a más de 250 personas. Y entre ellos se encontraban supervivientes del Holocausto, abuelas y sus nietos. ¿Quién toma como rehenes a abuelas y nietos? Jamás. Hasta ahora, hemos recuperado en casa a 207 de esos rehenes, pero 48 todavía permanecen en las mazmorras de Gaza. 20 de ellos están vivos, famélicos, torturados y privados de toda luz del día, privados de humanidad. Estos son los nombres de los 20 rehenes con vida. Matan Angres, Gali y Zev Bernan, hermanos. Elkana Boschbot, Ron Braslavsky, Nimrom Cohen, Ariel y David Cunio, otro par de hermanos. Guy Gilboa Aldalal, Eviatar Davy. ¿Vieron la foto de Eviatar Davy? Demacrado, obligado a cavar su propia tumba. Maxim Herkin, Eitan Hong, Seger Kalfon, Bar Cooperstein, Omri Meram, Eitan Moore, Joseph Shine, Oana, Alon Oil, Abinatan Om y Matan Senkers. Ahora, damas y caballeros, quiero hacer algo que nunca antes he hecho. Quiero hablar desde este foro directamente a esos rehenes a través de estos altavoces. He rodeado Gaza con potentes altavoces conectados a este micrófono
con la esperanza de que nuestros queridos rehenes escuchen mi mensaje. Lo diré primero en hebreo y luego en inglés. Nuestros heroicos hermanos, habla el primer ministro Benjamín Netanyahu. Me dirijo a ustedes en nombre de la ONU. No los hemos olvidado ni siquiera por un segundo. Toda la nación está con ustedes. Y no estaremos tranquilos ni permaneceremos en silencio hasta traerlos a todos a casa. Vida y espacio como un solo. Nuestros valientes héroes. Les habla en vivo desde las Naciones Unidas el primer ministro Netanyahu. No los hemos olvidado, ni siquiera por un segundo. El pueblo de Israel está con ustedes. No flaquearemos y no descansaremos hasta traerlos a todos a casa. Damas y caballeros, gracias a los esfuerzos especiales del Servicio de Inteligencia israelí, mis palabras ahora también se están transmitiendo en vivo a los teléfonos celulares de los gazatíes. Así que, a los líderes restantes de Hamás y a los encarcelados de nuestros rehenes, digo ahora, depongan las armas, dejen ir a mi pueblo, liberen a los rehenes, a todos ellos, los 48 en su totalidad, liberen a los rehenes ahora. Si lo hacen, vivirán. Si no, Israel los perseguirá hasta encontrarlos. Damas y caballeros, si jamás aceptan nuestras demandas, la guerra podría terminar ahora mismo. Gaza sería desmilitarizada, Israel mantendría el control de seguridad superior y se establecería una autoridad civil pacífica formada por gazatíes y otros comprometidos con la paz con Israel. Y por supuesto, ustedes comprenden que la guerra en Gaza ha afectado a cada israelí. Pero estoy seguro de que hay gente en Nueva York, en Londres, en Melbourne y en otros lugares que probablemente se estén preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Y la respuesta es, todo. Porque nuestros enemigos son sus enemigos. Así que hagamos otra cosa. Primero, en la ONU, hagamos una prueba sorpresa. Levanten la mano si saben la respuesta. Aquí va la primera pregunta. ¿Quién grita muerte a Estados Unidos? A. Irán. B. Hamás. C. Hezbollah. D. Los hutíes. O E. ¿Todas las anteriores? Todas las anteriores. Correcto. Todas las anteriores. Segunda pregunta. ¿Quién ha asesinado a estadounidenses y europeos a sangre fría? A. Al-Qaeda. B. Hamás. C. Hezbollah. D. Irán. O E. ¿Todas las anteriores? Así que aquí está el punto que quería dejar claro. Nuestros enemigos nos odian a todos con el mismo veneno. Quieren arrastrar al mundo moderno de regreso al pasado, a una edad oscura de violencia, fanatismo y terror. Creo que muchos de ustedes ya sienten en sus propias sociedades el auge del islamismo radical. Ustedes saben, estoy seguro de que lo saben. Saben en lo profundo que Israel está librando su lucha por ustedes. Así que quiero contarles un secreto. A puerta cerrada, muchos de los líderes que públicamente nos condenan, en privado nos agradecen. Me dicen cuánto valoran los excelentes servicios de inteligencia de Israel, que han evitado una y otra vez atentados terroristas en sus capitales, salvando una y otra vez incontables vidas. El general George Kivan, ex jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, dijo una vez, si Estados Unidos tuviera que reunir por sí mismo la inteligencia que Israel nos proporciona, tendríamos que establecer 5 CIAs. 5 CIAs. Este pasado mes de junio,
Cuando Israel atacó las instalaciones nucleares de Irán, el canciller alemán, Merz, admitió la verdad. Dijo, Israel está haciendo el trabajo sucio por todos nosotros. El presidente Trump entiende mejor que cualquier otro líder que Israel y Estados Unidos enfrentan una amenaza común. Él mostró al mundo que cuando Irán y sus apoderados asesinan estadounidenses, toman estadounidenses como rehenes, gritan muerte a Estados Unidos, queman banderas estadounidenses e intentan asesinar al presidente de los Estados Unidos, no una vez, sino 2 veces. Les mostró que hay un precio que pagar por todo esto. Pero lamentablemente, muchos líderes representados en este hemiciclo envían un mensaje distinto. Claro, en los días inmediatamente posteriores al 7 de octubre, muchos de ellos apoyaron a Israel, pero ese apoyo se evaporó rápidamente cuando Israel hizo lo que cualquier nación con dignidad haría tras un ataque tan salvaje. Nos defendimos. Ahora imaginen. Siéntense un segundo e imaginen. Un ataque contra Estados Unidos, proporcional al ataque contra Israel del 7 de octubre. Imaginen a un régimen terrorista enviando miles de terroristas para invadir Estados Unidos. Masacran a 40,000 estadounidenses. Toman a 10,000 estadounidenses como rehenes. ¿Qué creen que haría Estados Unidos? ¿Creen que Estados Unidos dejaría ese régimen en pie? No lo creen. De ninguna manera, ni pensarlo. Estados Unidos borraría de la faz de la tierra ese régimen terrorista y aseguraría de que tal barbarie nunca vuelva a amenazar a Estados Unidos. Esto es precisamente lo que Israel está haciendo en Gaza. Estamos eliminando al régimen terrorista de Hamás y asegurando que esa barbarie nunca vuelva a amenazar a Israel. Eso es lo que estamos haciendo. Es lo que haría cualquier gobierno que se respete a sí mismo. Sin embargo, y es un sin embargo que lamento decir aquí, con el tiempo muchos líderes mundiales cedieron bajo la presión de medios sesgados, de electorados islamistas radicales y de multitudes antisemitas. Hay un dicho familiar: cuando las cosas se ponen difíciles, los duros se ponen en acción. Pues bien, para muchos países aquí presentes, cuando las cosas se pusieron difíciles, se rindieron. Y aquí el vergonzoso resultado de esa rendición. Durante gran parte de los últimos 2 años, Israel ha tenido que librar una guerra en 7 frentes contra la barbarie, contra muchos de sus países oponiéndose a nosotros. Asombrosamente, cuando combatimos a los terroristas que asesinaron a muchos de sus ciudadanos, ustedes nos combaten a nosotros. Nos condenan, nos imponen embargos y nos hacen la guerra política ilegal. Se llama lawfare contra nosotros. Yo les digo a los representantes de esas naciones, esto no es una acusación contra Israel, es una acusación contra ustedes. Es una acusación contra líderes pusilánimes que apaciguan al mal en lugar de apoyar a una nación cuyos valientes soldados los protegen de los bárbaros en las puertas. Ellos ya están penetrando sus puertas. ¿Cuándo aprenderán? No pueden apaciguar su camino para salir del yihad. Y no escaparán de la tormenta islámica sacrificando a Israel. Para superar esa tormenta, tienen que estar con Israel. Pero eso no es lo que están haciendo. Como lo profetizaron los profetas de Israel en la Biblia, ustedes han convertido lo bueno en malo y lo malo en bueno. Ahora quiero profundizar en esto. Tomemos la falsa acusación de genocidio. A Israel se le acusa de atacar deliberadamente a civiles. Damas y caballeros, la verdad es la contraria. El jefe de estudio de guerra urbana, el coronel John Spencer, quizá el mayor experto del mundo en guerra urbana, dice que Israel está aplicando más medidas para minimizar las bajas civiles que cualquier ejército en la historia. Y por eso, la proporción de bajas no combatientes frente a combatientes
es menor de 2-1 en Gaza. Esa es una proporción asombrosamente baja, menor que en las guerras de la OTAN, en Afganistán, en Irak, especialmente si se considera que Gaza es una de las áreas urbanas más densamente pobladas del planeta. Tiene cientos de millas de túneles del terror bajo tierra y cuenta con innumerables torres del terror sobre tierra, con miles de terroristas incrustados en esos túneles y en esas torres en zonas civiles. Si quieren ver qué medidas toma Israel para evitar bajas civiles en esta guerra, solo miren lo que estamos haciendo ahora en la ciudad de Gaza, el último bastión de Hamás, uno de los últimos bastiones. Durante 3 semanas, Israel lanzó millones de volantes, envió millones de mensajes de texto e hizo innumerables llamadas telefónicas instando a los civiles a abandonar la ciudad de Gaza antes de que nuestras fuerzas militares avanzaran. Al mismo tiempo, Hamás se instala en mezquitas, escuelas, hospitales, edificios de apartamento e intenta obligar a esos civiles a no irse, a permanecer en peligro. Y con frecuencia los amenaza con armas si intentan hacerlo. Para Israel, cada baja civil es una tragedia. Para Hamás, es una estrategia. Hamás utiliza a los civiles como escudos humanos y como herramientas en su enfermiza guerra de propaganda contra Israel, una guerra de propaganda que los medios occidentales compran sin cuestionar. Ahora, a pesar de las amenazas de Hamás, cerca de 700.000 gazatíes, casi 3/4 ya han atendido nuestro llamado y se han trasladado a zonas seguras. Ahora, quiero hacerles una pregunta simple, una pregunta lógica. ¿Acaso un país que cometiera genocidio suplicaría a la población civil, a la que supuestamente apunta, que salga del peligro? ¿No les diríamos que se vayan si quisiéramos cometer un genocidio? Nosotros estamos intentando sacarlos y Hamás está intentando mantenerlos dentro. Y esta acusación es tan infundada. La comparación con el genocidio, la matanza masiva de poblaciones. ¿Acaso los nazis le pidieron a los judíos que se fueran amablemente, que se marcharan? ¿Otros genocidas lo hicieron? ¿Quieren que nombre a todos los genocidas? Líderes de la historia, vayan uno por uno. ¿Alguien hizo esto? Dijeron, salgan para que podamos entrar. Por supuesto que no. Así que la verdad ha sido volteada de cabeza. Jamás una organización terrorista genocida, cuyo estatuto llama al asesinato de todos los judíos del planeta, recibe pase libre. Apenas se la menciona. Mientras que Israel, que hace todo lo posible por sacar a los civiles del peligro, es puesto en la oscuridad. ¡Qué burla! ¿Quieren escuchar otra cosa? A Israel se le acusa de privar deliberadamente de alimentos al pueblo de Gaza, cuando Israel está alimentando deliberadamente al pueblo de Gaza. Desde el inicio de la guerra, Israel ha permitido la entrada a Gaza de más de 2 millones de toneladas de alimentos y ayuda. Eso es 1 tonelada de ayuda por cada hombre, mujer y niño en Gaza. Casi 3.000 calorías por persona al día. ¿Alguna política de hambre? No. Si hay gazatíes que no tienen suficiente comida, es porque Hamás la está robando. Hamás la roba, la acapara y la vende a precios exorbitantes para financiar su maquinaria de guerra. El mes pasado, incluso la ONU, no exactamente un apoyo de Israel, se supone que deben reírse, por cierto. El mes pasado, incluso la ONU admitió que Hamás y otros grupos armados saquearon el 85% de los camiones. Por eso hay privaciones. Aquellos que difundieron las calumnias de sangre sobre genocidio y hambre contra Israel no son mejores que los que difundieron calumnias de sangre contra los judíos en la Edad Media, cuando nos acusaban falsamente de envenenar pozos, propagar la peste y usar la sangre de los niños para hornear mazos de Pascua. El antisemitismo muere con dificultad. De hecho, no muere en absoluto. Simplemente vuelve con sus mentiras difamatorias, renovadas, resurgidas una y otra vez. Y quiero decirles algo más. Estas mentiras antisemitas tienen consecuencias. En los últimos meses, judíos han sido agredidos en Canadá, Austria,
o mejor dicho, Australia, Gran Bretaña, Francia, Países Bajos y otros lugares. Aquí en Estados Unidos, un anciano superviviente del Holocausto fue quemado hasta la muerte en Colorado. Y una hermosa pareja joven de la embajada israelí en Washington fue brutalmente asesinada a tiros justo frente al Museo del Holocausto allí. Afortunadamente, la administración del presidente Trump está combatiendo con firmeza la plaga de antisemitismo y todos los gobiernos aquí deberían seguir su ejemplo. Pero en cambio, muchos hacen lo contrario. En realidad, recompensan a los peores antisemitas de la tierra. Esta semana, los líderes de Francia, Gran Bretaña, Australia, Canadá y otros países reconocieron incondicionalmente un Estado palestino. Lo hicieron después de los horrores cometidos por Hamás el 7 de octubre, horrores que ese día fueron elogiados por casi el 90% de la población palestina. Permítame decirlo otra vez. Casi el 90% de los palestinos apoyaron el ataque del 7 de octubre. No lo apoyaron, lo celebraron, lanzaron dulces. Eso ocurrió tanto en Gaza como en Judea y Samaria, Cisjordania, como ustedes la llaman, y es la misma forma en que celebraron otro horror el 11 de septiembre. Bailaron en los tejados, vitorearon, lanzaron dulces. ¿Saben qué mensaje enviaron los líderes que reconocieron esta semana un Estado palestino a los palestinos? Es un mensaje muy claro. Asesinar judíos da sus frutos. Bueno, tengo un mensaje para esos líderes. Cuando los terroristas más salvajes de la tierra elogian efusivamente su decisión, no hicieron algo bien, hicieron algo mal, terriblemente mal. Su decisión vergonzosa alentará el terrorismo contra los judíos y contra personas inocentes en todas partes. Será una marca de vergüenza para todos ustedes. Pero, un momento, me dicen. Espere un momento, señor primer ministro. Nosotros creemos en una solución de dos estados, donde el Estado judío de Israel viva al lado, en paz, con un Estado palestino. Solo hay un problema con eso. Los palestinos no creen en una solución. Nunca la han creído. Ellos no quieren un Estado junto a Israel. Quieren un Estado palestino en lugar de Israel. Y por eso, cada vez que se les ofreció un Estado palestino, pero se les exigía terminar el conflicto con Israel y reconocer al Estado judío, cada vez, durante décadas, lo rechazaron. Y por eso, cada vez que se les entregó territorio, lo usaron para atacarnos. De hecho, en la práctica ya tenían un Estado palestino en Gaza. ¿Y qué hicieron con ese Estado? ¿Paz? ¿Coexistencia? No. Nos atacaron una y otra vez, totalmente sin provocación. Dispararon cohetes contra nuestras ciudades, asesinaron a nuestros niños, convirtieron Gaza en una base de terror desde la cual perpetraron la masacre del 7 de octubre. Así que aquí está la incómoda verdad. El persistente rechazo palestino a un Estado judío en cualquier frontera es lo que ha impulsado este conflicto durante más de un siglo, y todavía lo impulsa. No es la ausencia de un Estado palestino, es la presencia y existencia de un Estado judío. Y me resulta asombroso que las cancillerías extranjeras, los ministerios y todos aquellos que pontifican sobre esto, y los líderes, ¿cómo no pueden ver esta verdad básica cuando se repite una y otra vez hasta el cansancio? Y quiero decir algo más. Este rechazo a un Estado judío no solo aplica a Hamás, también aplica a la llamada Autoridad Palestina Moderada. Deben saber que la Autoridad Palestina paga a terroristas para asesinar judíos. Cuantos más judíos asesinan los terroristas, más paga la Autoridad Palestina. La Autoridad Palestina nombra sus edificios gubernamentales, sus plazas públicas, sus escuelas, en honor a los asesinos masivos de judíos, a quienes glorifican como mártires. Pagan y glorifican no solo a asesinos judíos, sino también a asesinos de cristianos. Cristianos como Taylor Force, un veterano estadounidense que fue brutalmente asesinado en Israel por terroristas palestinos. Pero,
Pero, nuevamente, eso es lo que escucho de los líderes occidentales. Me dicen, la autoridad palestina nos prometió que se reformará. Y sé que esta vez, primer ministro, será diferente. Sí, claro. Hemos escuchado estas promesas durante décadas. Siempre prometen, nunca cumplen. Porque, verán, la autoridad palestina es corrupta hasta la médula. No han realizado elecciones en 20 años. Usan los mismos libros de textos que jamás. Exactamente los mismos libros de textos. Engañan a sus hijos a odiar a los judíos y a destruir el Estado judío. Y los cristianos no están mucho mejor. Cuando Belén, la ciudad natal de Jesús, estaba bajo control israelí, el 80% de sus habitantes eran cristianos. Pero desde que la autoridad palestina tomó el control, ese número ha disminuido a menos del 20%. ¿A estas personas quieren darles un Estado? Lo que están haciendo es dar la máxima recompensa a fanáticos intolerantes que perpetraron y apoyaron la masacre del 7 de octubre. Dar a los palestinos un Estado a 1 milla de Jerusalén después del 7 de octubre es como darle a Al Qaeda un Estado a 1 milla de Nueva York después del 11 de septiembre. Esto es pura locura, es una insensatez y no lo haremos. Así que aquí está otro mensaje para esos líderes occidentales. Israel no permitirá que se nos imponga un Estado terrorista. No cometeremos suicidio nacional solo porque ustedes no tengan el valor de enfrentarse a los medios hostiles y a las multitudes antisemitas que exigen la sangre de Israel. Y quiero que comprendan algo más. Algo que los medios distorsionan constantemente. Lo digo no solo en mi nombre o en el nombre de mi gobierno, sino en nombre de todo el pueblo de Israel. El año pasado, hubo una votación en la Knesset, nuestro parlamento, sobre si oponerse a la oposición de un Estado palestino. ¿Quieren adivinar cuál fue el resultado? De 120 miembros de nuestro parlamento, 99 votaron en contra y solo 9 a favor. Eso es más del 90%. Esto no es un grupo marginal. No es que el primer ministro sea extremista, ni que esté secuestrado por partidos extremistas a su derecha. Es más del 90% de los israelíes. Mi oposición a un Estado palestino no es simplemente una política mía o de mi gobierno. Es la política del Estado y del pueblo del Estado de Israel. Los líderes occidentales pueden haber cedido ante la presión. Y les garantizo una cosa, Israel no lo hará. Las victorias de Israel sobre el eje terrorista iraní han abierto posibilidades de paz que hace 2 años eran impensables. Tomemos Siria. Durante décadas, la simple idea de paz entre Israel y Siria parecía inimaginable. Bueno, ya no más. Hoy hemos iniciado negociaciones serias con el nuevo gobierno sirio. Creo que se puede alcanzar un acuerdo que respete la soberanía siria y proteja tanto la seguridad de Israel como la seguridad de las minorías en la región, incluyendo a la minoría judía. Desde la fundación de Israel, judíos y drusos han sido hermanos en armas. Hemos luchado juntos, hemos sangrado juntos, hemos construido nuestras vidas juntos. Cuando yo era un joven comandante en las Fuerzas Especiales de Israel, mi propia vida fue salvada gracias a los consejos invaluables de un gran amigo, Salim Shoufi, un heroico veterano druso de las FDI. Y por eso estoy aquí. Y por eso no pude quedarme de brazos cruzados. Ni Israel podía quedarse de brazos cruzados mientras los judíos eran masacrados por yihadistas, y di instrucciones a las fuerzas para detener la masacre, lo cual hicieron de inmediato. La paz entre Israel y Líbano también es posible. He instado al gobierno libanés a que inicie negociaciones directas con Israel. Lo felicito por su objetivo declarado de desarmar a Hezbollah, pero necesitamos más que palabras. Si Líbano toma medidas genuinas y sostenidas para desarmar a Hezbollah, estoy seguro de que podemos alcanzar una paz sostenible. Por supuesto, hasta que eso ocurra,
Tomaremos las medidas que sean necesarias para defendernos y para mantener las condiciones del cese al fuego que se estableció en Líbano. Nuestro objetivo no es simplemente vigilar las acciones de Hezbollah, sino impedir que violen el alto el fuego y nos ataquen en cualquier momento. Pero estoy seguro de que si el gobierno libanés persiste en su meta de desarmar a Hezbollah, la paz llegará muy pronto y con facilidad. La victoria sobre Hezbollah ha hecho posible la paz con nuestros dos vecinos árabes en el norte. La victoria sobre Hamás hará posible la paz con naciones de todo el mundo árabe y musulmán. Nuestra victoria conduciría a una ampliación y expansión dramática de los históricos acuerdos de Abraham que el presidente Trump negoció entre los líderes árabes y conmigo hace 5 años. Y tomé nota. Con esto estoy seguro de que ustedes también, de las palabras alentadoras pronunciadas aquí por el presidente de Indonesia. Este es el país con la mayor población musulmana de todas las naciones. Y también es una señal de lo que podría venir. Los líderes árabes y musulmanes con visión del futuro saben que cooperar con Israel les proporcionará tecnologías israelíes innovadoras, incluyendo en medicina y ciencia, en agricultura y agua, en defensa e inteligencia artificial y en muchos otros campos. Creo que en los próximos años, Oriente Medio se verá de manera dramáticamente diferente. Muchos de los que hoy hacen la guerra a Israel desaparecerán mañana. Valientes constructores de paz ocuparán su lugar. Y en ningún lugar, esto será más cierto que en Irán. El pueblo iraní, que tanto ha sufrido, recuperará su libertad. Harán que Irán vuelva a ser grande. Y nuestros dos pueblos milenarios. Nuestros dos pueblos antiguos, el pueblo de Israel y el pueblo de Irán, restaurarán una amistad que beneficiará a todo el mundo. Señoras y señores, los horrores que ocurrieron en un solo y oscuro día, el 7 de octubre, esos horrores ocurrieron incontables veces durante los siglos del exilio de mi pueblo entre las naciones. La sangre judía era barata. Los judíos eran asesinados con impunidad. Teníamos que rogar a otros que nos defendieran. El surgimiento de Israel no significó que los intentos de destruirnos terminaran. Significó que podríamos defendernos de esos intentos. Y eso es exactamente lo que Israel ha hecho desde el 7 de octubre. Nuestros hijos e hijas lucharon como leones. Nuestros valientes soldados se pusieron el uniforme y corrieron al campo de batalla. Estaban armados con los sueños de cientos de generaciones de judíos que vinieron antes que ellos. El sueño de vivir como un pueblo libre en la tierra de Israel, nuestra amada patria por más de 3000 años. El sueño de vivir en nuestro propio estado independiente. El sueño de tener un ejército para defendernos y el sueño de ser luz para las naciones, un faro de progreso, ingenio e innovación para beneficio de toda la humanidad. El 7 de octubre, los enemigos de Israel intentaron extinguir esa luz. 2 años después, la determinación de Israel y la fuerza de Israel brillan más que nunca. Con la ayuda de Dios, esa fuerza y esa determinación nos conducirán a una victoria rápida y a un futuro brillante de prosperidad y paz. Muchas gracias. On behalf of the Assembly, I wish to thank the